Hola niños, nos encontramos nuevamente para trabajar el área de lenguaje y comunicación. En esta clase vamos a conocer los cuentos maravillosos. Para ello es importante recordar ¿qué es el cuento? El cuento es una narración breve de hechos que pueden ser reales o imaginarios. Es decir, pueden ser parte de una historia que sucedió en la vida real o producto de la imaginación del autor que nos hará viajar a mundos de fantasía. En el cuento intervienen personajes que son los que le dan vida a la historia. Los personajes principales son los protagonistas y la historia gira en torno a ellos. Los personajes secundarios cumplen un papel de menor importancia, pero ayudan a consolidar la historia. Ahora veamos la estructura del cuento. Los cuentos, como todo tipo de texto escrito, tienen un formato especial. Veamos cómo se estructura un cuento. Para poder escribir un cuento, nosotros necesitamos dividir la historia en tres momentos importantes, que son el inicio, el nudo o medio y el desenlace. Analicemos cada uno de estos momentos. El inicio. En el inicio se describe el lugar y tiempo donde se desarrollará la historia y también se describe a los personajes. Nudo o medio. Es la parte central. Aparece un problema que afecta a los personajes y principalmente al personaje principal. Este problema le da sentido a la historia y la hace interesante. El desenlace o final, en él aparece la solución al problema y con ello se acaba la historia. Y decimos, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora veamos los cuentos maravillosos. Recordemos que los cuentos son narraciones breves de hechos que pueden ser reales o imaginarios. Los cuentos maravillosos son narraciones breves de hechos imaginarios que solo suceden en la mente del autor. Los cuentos maravillosos son narraciones breves que incluyen elementos fantásticos, es decir, elementos de fantasía que rompen las reglas de la realidad que nosotros conocemos e instauran reglas nuevas que nosotros las tomamos como ciertas dentro de esa hermosa historia. En los cuentos maravillosos, los elementos fantásticos que aparecen pueden ser los personajes, como genios, sirenas, dragones, unicornios, ogros, magos, brujas, etc. En fin, una infinidad de personajes que no son parte del mundo real. Ahora veamos las características de los cuentos maravillosos. Recordemos que los cuentos maravillosos son historias breves que existen en la imaginación del autor. Estos cuentos deben generar asombro al lector al encontrarse con algo inusual para el mundo real. Hemos dicho que en ellos intervienen personajes que no forman parte del mundo real, como genios, sirenas, dragones, unicornios, magos, hadas, etc. Aunque aceptado como natural en un mundo creado en la imaginación. Veamos sus características. El lugar y el tiempo.
los seres, es decir, los personajes, y las cosas y situaciones que aparecen en la historia. Analicemos cada una de estas características. El lugar y tiempo. Se desarrollan en lugares y tiempos inventados. Sus leyes son distintas y por lo tanto la posibilidad de encontrarse con cosas y seres extraordinarios es absoluta. Es decir, es seguro que nos vamos a encontrar con cosas y seres extraordinarios. Los seres son los personajes que dan vida a la historia. Existen seres que no se encuentran en el mundo real. Por algo son cuentos maravillosos. Se tratan de animales fantásticos, como unicornios, dragones, etc. O seres inteligentes parecidos a los humanos, pero con habilidades distintas, como los genios, como los magos, etc. Las cosas y situaciones por lo general poseen objetos extraordinarios o se enfrentan a situaciones fantásticas que sirven para desarrollar el conflicto. Y esto hace la historia muy atractiva para nosotros, ¿verdad? ¿Les gustó la clase de hoy? Hemos conocido los cuentos y hemos hablado también de los cuentos maravillosos, que son aquellos que nos hacen viajar a mundos extraordinarios. Gracias por tu amable atención. Nos vemos en una próxima presentación.